Wilma tiene la prueba, el video que podría encerrar a los tipos que aterrorizaron a su vecina. Pero si lo entrega, la destruye a ella. Y quizás a sí misma también. Nunca debió grabar nada. Ahora tiene un archivo en un disco duro que podría cambiarlo todo, pero que solo le recuerda el peso de su silencio. Esta no es una de esas historias de robos y persecuciones valientes. Es la historia de cómo encontrar la verdad la condenó a vivir con una mentira. Hola comunidad, soy Ana Soler y bienvenidos a Cuentorama. Hoy les traigo una historia real que nos sumerge en un dilema moral aterrador. Esta es la historia de Wilma y de cómo la prueba de un delito se convirtió en su condena silenciosa. El vecindario de Wilma era como tantos otros, ¿saben? Una de esas zonas de casas casi idénticas, jardín bien cuidado y una tranquilidad que casi se podía tocar. El mayor drama por allí solía ser el perro del vecino ladrando por la noche. Wilma tenía una vida de lo más normal, su familia, su trabajo, esa rutina que te hace sentir segura. A su lado vivían Doris y Fermín, una pareja de personas mayores que llevaban toda la vida en esa casa. Desde la ventana de su cocina, Wilma veía a Doris cuidando sus rosales casi todos los días. Era una mujer dulce, pero en su cara ya se empezaba a dibujar el mapa de una vida de preocupaciones. Fermín era otra historia. Era callado, reservado, con una actitud que a Wilma siempre le pareció rara, como si se escondiera de algo. El rumor en el vecindario era que estaban hasta el cuello de deudas, pero bueno, en un lugar así, los rumores son el pan de cada día. Nadie les hacía mucho caso. Para Wilma, solo eran sus vecinos. Se saludaban por encima de la verja, hablaban del tiempo, esa normalidad tan perfecta que parecía una fortaleza. Pero todas las fortalezas tienen un punto débil, y la de ellos estaba a punto de venirse abajo. Fue un martes por la tarde. Wilma recuerda el sol cayendo sobre la calle y el sonido de un cortagrama a lo lejos. Estaba en la cocina preparándose un café cuando un ruido seco, violento, rompió la calma. No fue una explosión, fue algo más íntimo y brutal. El sonido de un cristal haciéndose pedazos. Por puro instinto, se asomó a la ventana y lo que vio le heló la sangre. Dos muchachos salían a toda prisa de la casa de Doris y Fermín. No tendrían más de 20 años, pero se movían con una urgencia que daba miedo. Uno llevaba una bolsa que parecía pesada, el otro una cajita de madera que Wilma reconoció al instante. El joyero de Doris. Se subieron a un carro viejo, uno que ella no había visto en su vida. No lo pensó, no tenía un plan, simplemente reaccionó, agarró su teléfono y las llaves del carro. El corazón se le salía del pecho, una mezcla de pánico y adrenalina. Tenía que hacer algo, no podía quedarse ahí parada. Salió corriendo y arrancó el carro. La persecución fue un caos. Ellos conducían como locos y ella intentaba no perderlos, con el teléfono en la mano tratando de grabar. Eran demasiado rápidos, demasiado imprudentes. En una curva los perdió. Se detuvo en la cuneta, frustrada y sin aliento, pero entonces revisó el video. La imagen temblaba, era borrosa, pero durante un segundo
un único y milagroso segundo, la placa trasera se veía perfectamente. Lo tenía la prueba. Volvió al barrio, sintiendo una mezcla de triunfo y un miedo terrible. Cuando llegó, vio a Doris en su balcón, desorientada, con la mirada perdida. Su cara era una máscara de dolor, pero fue la reacción de Fermín la que la dejó helada. Salió de la casa, vio el desastre y luego la miró a ella. No había pánico en sus ojos, ni rabia, solo una calma fría, extrañísima. No llames a la policía, Wilma, le dijo, con la voz completamente plana. No hace falta. Esa noche, Wilma no pegó el ojo. Las palabras de Fermín daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué alguien no denunciaría un robo en su propia casa? ¿Qué demonios pasaba ahí dentro? Le enseñó el video a su esposo Héctor. Él, que siempre ha sido un hombre práctico, lo tuvo claro. Tenemos una matrícula, Wilma. Hay que denunciar. Eso es lo que se debe hacer. Y la convenció. Tenía razón. La justicia no se negocia. A la mañana siguiente, ignorando la extraña petición de Fermín, fueron a la comisaría y pusieron la denuncia. Wilma entregó la grabación. Al salir, sintió un alivio enorme, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pensó que ahí se acababa todo. ¡Qué ingenua! Apenas estaba comenzando. La primera grieta apareció 2 días después. Estaba sacando la basura cuando una vecina se le acercó. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le dijo: «Oye, me enteré de que denunciaste a esos chicos. Hay familias en este vecindario con las que es mejor no cruzarse. Ten cuidado, Wilma». No sonó como consejo, sonó como una amenaza. Los días siguientes fueron una lenta espiral de ansiedad. Un auto idéntico al de los ladrones empezó a aparecer estacionado al final de la calle por la noche y desaparecía antes del amanecer. Una noche sonó el teléfono. Al descolgar, nadie habló, solo se oía una respiración al otro lado. El miedo, como un veneno, empezó a colarse en su casa. Héctor y Wilma empezaron a buscar por su cuenta. Descubrieron que la placa pertenecía a una de las familias más ricas y poderosas de la zona. Una de esas familias con fama de arreglar sus problemas fuera de la ley. La pregunta que no dejaba dormir a Wilma era: ¿qué relación tenían unos ladrones de familia bien con sus vecinos, una pareja de jubilados? Y la más importante, ¿por qué Fermín los protegía? La policía, que al principio parecía interesada, de repente empezó a darles largas. Ya no les devolvían las llamadas. El caso, les dijeron, estaba bajo investigación. Una frase que Wilma pronto aprendió que significaba: lo estamos enterrando. Pensaron en pedir protección, pero ¿a quién le pides ayuda cuando la gente a que le temes parece tenerlo todo comprado? El miedo te hace pensar que el sistema no puede protegerte, que su poder llega a todas partes. La frustración la estaba carcomiendo. Necesitaba respuestas y sabía dónde encontrarlas. Una noche cruzó el jardín hasta la casa de Fermín y llamó a su puerta. Abrió él. Su cara era una máscara. «Wilma, te pedí que no te metieras», dijo en voz baja. «¿Robaron en tu casa, Fermín? Amenazaron a Doris. ¿Y a ti no te importa?», le soltó ella, con la voz temblando de rabia. La hizo pasar. Doris no estaba. La casa estaba en un silencio pesado, cargado de secretos, y fue allí, en la penumbra de su salón, donde Fermín por fin
dejó caer el telón. Confesó que no había sido un robo cualquiera, había sido una advertencia. Fermín, desesperado por las deudas, se había metido en negocios turbios con esa familia. Les debía una cantidad de dinero que jamás podría pagar. El robo fue un mensaje, una forma de cobrarse una parte y de recordarle quién mandaba. Los jóvenes ladrones eran los hijos y sobrinos de sus socios. Y entonces soltó el golpe final, la verdad que desarmó a Wilma. Hice un trato, Wilma, confesó. Les pagaré lo que pueda y usaré mis contactos para que archiven la denuncia. El caso se va a cerrar. Nadie irá a la cárcel. Wilma lo miró sin poder creerlo. ¿Y Doris? ¿Sabe que su propio marido la puso en peligro? ¿Que todo fue una mentira? Los ojos de Fermín se llenaron de una desesperación que ella nunca le había visto. Doris no está bien, Wilma. Su salud es muy frágil. Si se entera de esto, si descubre la clase de hombre que soy y el lío en el que nos he metido, la verdad la destrozaría, la mataría. Se acercó a ella. Su voz era ahora un ruego. Tú tienes el poder de destaparlo todo con ese video, pero si buscas tu justicia, la vas a destruir a ella. ¿Es eso lo que quieres, Wilma? ¿Esa es tu justicia? Y en ese instante, ella lo entendió. Su amenaza no era contra su vida, era contra su conciencia. La obligaba a elegir entre la verdad y la piedad. La había acorralado no con violencia, sino con la vida de Doris. La obligó a callarse. Wilma salió de su casa sintiéndose completamente derrotada. Unas semanas más tarde, llegó la notificación oficial. El caso quedaba cerrado por falta de pruebas concluyentes. El sistema había cumplido con el pacto de Fermín. El vecindario volvió a su aparente normalidad. La grama se cortaba, los perros ladraban. Pero para Wilma, ya nada era igual. Su relación con Doris se volvió tensa. Cada vez que le sonreía desde su jardín, sentía el peso de la mentira. Ella nunca supo la verdad. Siguió viviendo junto al hombre que la traicionó, protegida por un silencio que a Wilma le costaba noches enteras. Han pasado años. Héctor y Wilma se mudaron de ese barrio. Hace poco, hablando con una vieja amiga que trabaja en el sistema judicial, Wilma le mencionó el caso. Ella, con una mirada cómplice, le confirmó lo que ya sabía. El caso se canceló por una orden de arriba, un favor a una familia poderosa. A veces, Wilma enciende su viejo disco duro y ve el icono del archivo de video. Es un fantasma digital, la prueba irrefutable de un crimen que quedó impune. La evidencia de una verdad que decidió enterrar para proteger a una víctima de otra verdad, una que habría sido mucho más dolorosa. No hubo justicia para Doris y Wilma se convirtió en cómplice de una farsa para, supuestamente, salvarla. Todavía hoy, ella se pregunta si hizo lo correcto. ¿Vale más la justicia que la compasión? ¿O hay verdades tan destructivas que es mejor dejarlas en la oscuridad? El video sigue ahí, y con él, la pregunta que la perseguirá por siempre. Y así termina esta historia. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. El silencio de Wilma nos deja con una pregunta incómoda. Y ahora se las paso a ustedes. ¿Qué habrían hecho en su lugar? ¿Justicia o compasión? Dejen su opinión en los comentarios. Soy Ana Soler y esto es Cuentorama, el lugar donde las historias
cobran vida.